Bueno, bienvenidos, gracias a todos por asistir a este primer capítulo de lo que será nuestro podcast Fondo y Superficie. Nosotros somos un grupo de amigos, conocidos, del parche, que decidimos reunirnos básicamente a charlar y a pensar. Yo creo que ese es el propósito máximo de cada uno de los episodios que tendremos. Pensar. El tema de hoy es un tema que le compete a todas las personas que tienen las condiciones para realizarlo. Entonces, me gustaría que rápidamente cada uno nos diera una presentación, empezando por supuesto, si quieren por mí. Yo voy a ser el anfitrión de este podcast, Fondo y Superficie. Mi nombre es Guillermo Asprilla, tengo 32 años, me gusta el fútbol, me gusta la filosofía, me gusta un poco la política. Se me olvidó mencionar que en la parte del fútbol es la parte que más sufro. Le gusta un poco la política y es politólogo. Las contradicciones de la vida. Exacto, solo un poco. Ese es un tema que tocaremos más adelante, las contradicciones. Si quieres, dale, Cami. Bueno, pues mucho gusto. Yo soy Camilo Mueces, soy economista y pues bueno, como que en la vida he tenido muchos caminos que he recorrido y pues ustedes saben bien, pero quizás quienes nos escuchan no. Y es como que he pasado por diferentes áreas de conocimiento. Me gusta la espiritualidad, me gusta el arte, también me gusta el fútbol y nada, me gusta compartir con gente que me aporta perspectivas diferentes y creo que por eso estoy acá. Hola, Parece terapia de grupo. mi nombre es Jorge Almunacid, soy sociólogo. Acá yo realmente que conozca a Camilo, a ti te distingo de algún lado, te he visto. Y acá no, pues yo realmente llegué por casualidad a Timbre y uy, están haciendo un podcast. Hoy no hay gimnasio. Entonces fui invitado, gracias. Ya he dicho que soy sociólogo, sí. Bueno, también he pasado por muchas cosas, soy una persona que le gustan los cambios. Entonces he tenido varios trabajos de diferentes cosas y me gusta explorar. Bienvenido. Bienvenido, Jorge. Siéntate como en casa. Entonces, nada, mucho gusto. Mi nombre es Juan Pablo Martínez, con todos nos conocemos. Soy politólogo de profesión, trabajo en el sector educativo y curiosamente solo he tenido un trabajo. ¿Listo? Solamente he tenido un trabajo. Cosas que me caracterizan, a diferencia de ustedes, es que estoy estrenando paternidad. Soy papá de un chino de 5 meses que me está cambiando la vida. Me interesa también la filosofía, la literatura, el deporte y el fútbol, pero con el fútbol sí disfruto mucho, no sufro. Pasa. Y para cerrar, mi nombre es Andrés Jurado, yo soy abogado y filósofo de profesión. Todos son amigos o amigos de mis amigos y entonces confío bastante en todas las personas que están acá. Me gusta mucho la filosofía, por eso la estudié. Me gusta mucho leer filosofía y me gusta mucho divagar con mis amigos. Creo que la amistad es un gran espacio para divagar y creo que a eso vamos, Guille, ¿no? Así es, hermano. Bueno, yo creo que como para no hacer esa vaina tan formal, me gustaría que, por ejemplo, Juan Pablo, ¿usted qué opina del trabajo? Es que el trabajo siento que es una realidad inevitable, o sea que independiente del estrato social de donde uno esté, le toca camellar. Nosotros en particular pues somos gente de un perfil socioeconómico más o menos bueno, independiente de eso tenemos que camellar. Entonces la señora del aseo camella, el docente camella, el ingeniero camella, el empresario camella, entonces es cierto que es una realidad que es inevitable, que si se disfruta más o menos pues ya cada uno lo evalúa, pero pareciera que el trabajo en la sociedad de mercado es una realidad inevitable. ¿De mercado o una Pero sociedad? En una sociedad, la que sea, digo yo, Ujú. en el mercado toma unas
cualidades, de unas formas, de unas estructuras determinadas, pero el trabajo es fundamental en cualquier sociedad. Sí, no O estamos sea, que el Sí. trabajo es la esencia del hombre. Yo digo no la esencia, sino la necesidad del hombre. O sea, desde que se concibe como persona, como ente viviente, tiene que tener un trabajo. Lo que pasa es que las concepciones del trabajo han evolucionado mucho, ¿no? ¿Qué considera trabajo? Un neandertal, por ejemplo, pues salir a cazar 3 semanas y llevar toda esa carne a donde esté su gente, ¿no? Entonces, pues el trabajo sí hace una parte, por eso me pareció interesante que no fuera solo de mercado, Sí. sino desde el Sí, concepto sí, sí. de sobrevivir. Entonces, como el concepto de trabajo me parece que es algo que nace cuando nace. Parece intrínseco a la condición Ah. humana, es algo que es antropológico. Sí, no, Marx, la figura Pues sí, que hablaba Marx. del capital y el comunismo, hablaba del trabajo. De hecho, sí, de hecho, para el marxismo clásico, el trabajo es lo que nos hace humanos. De acuerdo. O sea, el trabajo nos permite reproducir un modo de vida. Y en esa concepción, digamos, si se quiere decir intrínseca del trabajo, ¿tú qué dices, Andrés? ¿Que el trabajo viene siendo más un fin o un medio para el ser humano? Difícil. Yo creía que el trabajo es un medio. Me iría un poco más inclinado, pero pues estoy dispuesto, digamos, también a debatir la idea. Pero creo que es un medio del ser humano para lograr otras cosas, como la comodidad, no sé, entre otras, hacer tecnología. Imagíname, yo me puse a pensar en lo que estábamos charlando ahora y decimos el trabajo forma parte de la condición humana. Entonces por ahí hablamos de Marx y también dijimos, listo, forma parte de la esencia del ser humano trabajar. En ese orden de ideas, desde esa visión uno diría, bueno, esto es un fin del ser humano. También diría alguien por ahí, algún poeta indio que leí alguna vez que el trabajo es el que le permite al hombre trascender en el mundo, que cuando él deja el mundo, su trabajo es lo que permanece. Entonces uno diría, es un fin último para mí dentro de mi condición humana, trabajar, ¿sí? Pero la concepción, yo creo, productiva que tenemos en la contemporaneidad es más como el trabajo como un medio para, ¿sí? Ese para tiene múltiples resultados y múltiples respuestas, pero yo pensaría que dentro de la percepción filosófica un poco de algunos autores del trabajo lo podrían ver como un fin del sujeto que lo exalta dentro de su condición. ¿Tú qué crees, Juan Pablo? Es que eso es pura ética protestante y espíritu del capitalista, y decir que el trabajo es intrínseco al hombre es difícil. Entonces elegir algo sobre esa dicotomía se me hace complejo, porque muchos de nosotros trabajamos porque el trabajo es un medio. Necesitamos pagar arriendo, necesitamos pagar servicios, necesitamos pagar los diferentes gastos que tengamos, y en esa medida el trabajo se vuelve un medio. Pero también conocemos la generación anterior que trabajaba en tanto fin. No sé si a ustedes les pasó, pero los cuchos de uno o cuchos que uno conoce, los manes les encanta trabajar. Y pensionados y después de todo siguen trabajando. Entonces creo que es un error, o no tanto un error, pero no nos podemos decantar por una u otra. Para Pero- algunos será medio, para otros será fin. De acuerdo, y pues acá me traigo como colación algo que me pareció interesante hace unos años, y era como que esa concepción del trabajo como un medio, como un fin, ahorita lo abordaste desde como una lógica de qué tan cómodo es o qué tan cómodo se puede vivir con el trabajo, ¿no? Como un medio es para alcanzar la comodidad o el bienestar. La tecnología entra a jugar un papel muy importante dentro de lo que es el trabajo, desde pues, todos los modelos económicos. La tecnología lo que hace es que con menos trabajo se produzca lo mismo, básicamente. Los modelos económicos hablan de más cosas, pero básicamente es eso. Y entonces, hasta 1960, bueno, de pronto un poco más, el trabajo y la tecnología estaban intrínsecamente relacionados en que a medida que la tecnología avanzaba, las horas de trabajo se iban reduciendo, hasta que llegó la revolución con Ford y llegó la línea de producción y sí, fue la primera empresa en tener un horario de 8 horas por 5 días a la semana, que después se volvió el común denominador mundial. ¿Cuándo, Javi? ¿Qué fecha fue eso? La verdad se me escapa ahorita, Pero pero fue con Ford con la línea de producción. Cuando pasa eso,
se pensaba que la semana iba a continuar reduciendo sus horas laborales a medida de que la tecnología fuera aumentando. Y como nosotros estamos unos años más adelante, eso les pregunto, ¿realmente eso fue lo que pasó? ¿O seguimos trabajando 8 horas diarias por 5 días a la semana? Pero tenemos una capacidad, una cantidad de herramientas mucho mayor. Entonces, en el libro, se llama Utopía para Realistas, los que lo quieran leer, buenísimo. Este periodista habla sobre eso y es como cómo el empresario, el capitalista, diría Marx, cambia la perspectiva de lo que se considera como el ideal del trabajo. El trabajo es producir para vivir, se concibe como un medio, como para vivir, la vida no es el trabajo. Sin embargo, cuando llega la tecnología, los dueños del capital o las personas que lo poseen pueden estar tentados a decir, yo puedo producir más, porque en últimas el profit va a ser para ellos y cambian la estructura en cómo se conciben. Hoy la gente se siente menos productiva si está en su casa 2 días recuperándose de un mal momento, mirando el techo, no se sienten bien consigo mismos. Eso realmente está mal, eso puede ser un método de cuidado para algunas perspectivas, pero se cambió una estructura social en donde ahora trabajar es necesario y no podemos parar. Pero creo que hubo un cambio y no es algo como tan evolutivamente natural, No, no, no. sino que hubo alguien detrás en algún momento y un conglomerado de factores económicos que hicieron que la tendencia de pensamiento sobre el trabajo llegara a eso. A mí me llama mucho la atención que pareciera que el trabajo lo estamos viendo como esa acción remunerada frente a algo que realizamos. ¿Y qué pasa con ese trabajo que consideramos trabajo o no lo consideramos trabajo que no se remunera? Como trabajo doméstico, como qué tipo de trabajo. Exacto, sí. O el como- trabajo que uno hace en la casa. porque no les pasa que uno dice, no, estoy trabajando duro en esto. Y esto puede ser ir al gimnasio, puede ser mejorar en el fútbol, puede ser mejorar en el FIFA, en el caso de Andrés Portico, puede ser X variables, X situaciones que uno dice, no, estoy trabajando en eso. Entonces utilizamos ese verbo para una acción que no es de remuneración. ¿Qué opinan ustedes ahí de ese trabajo que conseguimos como algo que no se remunera? ¿Lo consideran trabajo o lo consideran otra cosa? Sí, sino lo que pasa es que siento que la palabra está discursivamente muy atada a las lógicas de capital. Entonces siempre que dice alguien, estoy trabajando, me imagino es que está en una función de producir dinero en algún tipo de producto, de mercado, pero el hecho de esforzarse para mejorar como persona no cabe dentro de las lógicas de lo que es trabajo, es decir, como que el capital se apropió de esa palabra. De ese concepto. Y es la idea de la productividad. Hoy en día hablan de capitalismo, pero bueno, sí, enmarquémoslo en el capitalismo. Constantemente nos repiten, debes ser productivo y tu valor se mide en qué tan productivo eres, ¿cierto? Pero es algo que viene de nuestros padres y nosotros también lo reproducimos. Tiene a lo largo de las generaciones, pues cambia el sentido, pero sigue siendo lo mismo, ser productivo. Y con lo que ustedes estaban diciendo, entonces la productividad es únicamente ir a vender nuestra fuerza de trabajo a un empleador, o esos proyectos personales también tienen un sentido productivo, no para una producción monetaria, pero sino una producción para cultivar, no sé, Sí, el espíritu. Pero, Y para el marxismo, de hecho para Marx, el man hablaba, y con lo que Cami decía, en el Marx, no me acuerdo bien cómo era que lo decía, pero básicamente era el desarrollo de las fuerzas productivas nos van a permitir tener tiempo libre, tiempo de ocio para disfrutar de las artes, disfrutar de las humanidades, para cultivar el espíritu precisamente. yo creo que ahí vas a hacer una pregunta, ¿no? Que podemos abordar más adelante, ¿no? Si va a haber un tiempo, un futuro sin trabajo, ¿no? Y que es una pregunta que podemos hablar más adelante, pero para un poco resumir un poco creo los 2 puntos que hay acá, yo creo que uno puede hablar de una definición amplia de trabajo, donde cabe todo eso que no es productivo, que mencionaba Guillo, todos esos proyectos personales, y hay otra definición un poco tal vez más cerrada y que tal vez es más contemporánea, ¿no? Asociada a la producción, a generar dinero, a generar un profit, como decía Camille en un momento. Entonces, por lo menos
creo que podemos agruparla en esos dos, ¿no? Porque si hay, creo que si hay un trabajo en cuando uno hace un proyecto personal, cuando uno hace algo en el mundo, para ponerlo en términos más amplios, ¿no? Cuando uno hace algo en el mundo o cambia algo en el mundo. Interesante, como en las palabras que las estás poniendo me parece curioso porque lo volante es como algo que lo he considerado a veces que es como perturbar la tranquilidad, perturbar un estado de reposo, como que eso considero que es trabajo, como que avanzar en ciertas cosas, como generar producción en todos los sentidos, espiritual, física, mental, emocional, requiere perturbar un estado de comodidad. Y por naturaleza como que siento que a veces como que estamos diseñados a que si no es necesario no tenemos que trabajar. Entonces por eso cuando estamos trabajando y decimos estoy trabajando es porque pues me van a pagar, pues no es gratis, algo me motiva a hacer eso, algo me incentiva a trabajar. En el mundo moderno pues es el dinero, ¿no? Cuando es un proyecto personal también es perturbar tu tranquilidad. Porque ¿por qué no quedarse viendo una serie en Netflix toda la noche en vez de sentarte a leer un libro y escribir un poco acerca de lo que aprendiste, ¿no? O empezar a hacer un podcast con amigos. Que es una suerte de trabajo también. Exacto, pero es ¿Nos van a pagar? No, esta es la parte del trabajo que no se remunera. Esta es la parte del trabajo que no se remunera. Por eso fue que planteé las dos posturas. No, ya entiendo las condiciones. ¿Cómo va a funcionar? Pero entonces la noción de trabajo sí trae esfuerzo, independiente si es un área mercantil o si es trabajo personal, es esfuerzo. Desde lo que yo lo entiendo, sí. Sí, Y me también habla gusta de eso. perturbar, ¿no? O sea, como modificar un estado de ser del mundo. Nos ponemos más. Y me gusta eso. Sí. Exacto, si nos ponemos más profundos. Por eso es que se llama fondo y superficie. Porque allá en el fondo hay profundidad. Pero Juan Pablo dijo algo que me llamó la atención y creo que se aúna con una idea que estaba pensando, y es que el trabajo requiere esfuerzo. En esa medida, ¿ustedes qué dicen? El trabajo, ahora le meto una condición moral, ¿el trabajo se debería disfrutar o no? Yo iba precisamente a algo muy similar con lo que Camilo decía. Esforzarse es incomodarse. ¿Necesariamente el esfuerzo tiene que ser incómodo? No, no estoy diciendo incomodarse, sino yo dije perturbar un estado. Y es un estado de, digamos, es que como yo lo entiendo, es como el estado al que me refiero, es el estado en que el cerebro entra cuando tiene las necesidades básicas cubiertas. ¿Sí? Como que no te estás muriendo de hambre, no sé qué, y tu cerebro entra en otro estado. Y es como conservar energía en la época antigua. Sí, sí, conservar y recostarse en una pradera, bueno, y ya, no se mierda. Pero sí exige salir de cierta pasividad. Exacto. Sí. Como estoy acostado viendo Netflix, no me cuesta un culo, pero me levanto a leer un libro y ya eso me exige un esfuerzo, Exacto. pero no necesariamente es Es doloroso incómodo, o ajá. incómodo, pero sí exige cambio de mood. Sí, pues sí, un esfuerzo es, Es como llamar a la digámoslo, acción. gasto energético. Sí. Medido en vatios. Pero desde la física no sé si haya un concepto que explique eso, Eso lo quería mencionar, sí, no, que es en como la física del fuerza trabajo. o algo. Y Como que hay un objeto que está en reposo El y esfuerzo se mueve a cierta cosa y exige... lo La llaman trabajo, física sí. mide esfuerzo, ¿no? El Mide esfuerzo el no esfuerzo. es lo que miden los vatios. Sí, la física mide el esfuerzo, el trabajo es el esfuerzo. En este momento el esfuerzo es determinado por la masa y la aceleración que se produce, o sea, el cambio que produce Sí. el movimiento en esa masa. En alteración. En alteración. Entonces, en la física el trabajo es como una representación del potencial de cambio de energías. Entonces, sí. ¿Eso es que cinética? ¿No? Pues digamos, cinética es un tipo de energía del movimiento que puede generar trabajo sobre otro objeto. Entonces es como precisamente eso, cómo se ejerce una fuerza o una energía hacia un objeto o hacia sí mismo, pero se ejerce una fuerza. Y cuando se ejerce, pues esa energía pues no se destruye, sino se transforma en otra cosa. Pero una parte la pierde, se transforma, usualmente se emana hacia la otra parte. Entonces, pues sí se podría decir que el trabajo sí es un gasto energético. Pero entonces, ese gasto energético, ese esfuerzo, ¿eso se debería disfrutar? Yo ahí quería decir eso. Primero algo curioso, si mal no recuerdo, en el Capital Marx habla de gasto de nervio y músculo. Cuando está hablando del trabajo obrero que vende por dinero.
gasto de nervio y músculo, me parece eso curioso. Y también, no sé, una consigna también, no sé si lo dijo Marx, pero sí sé que es una consigna del marxismo de que el trabajo debe dignificar, el trabajo dignifica. Entonces la pregunta, ¿el trabajo dignifica o el trabajo más bien nos quita tiempo de vida? Buena agenda. Y también cómo vemos el trabajo, cómo entendemos el trabajo, cómo vivimos el trabajo y en qué relaciones sociales se enmarca el trabajo. Porque pienso yo que el trabajo se puede disfrutar como puede enajenar, como dice, porque lo común normalmente yo creo que por lo menos el 60, más del 70% de las personas no disfrutan el trabajo. Vamos a intentar hacer un sondeo, venga, pienso en mis conocidos, ¿cuántos de ellos les he escuchado decir que pereza el trabajo? Yo me atrevería a decir que por lo menos el 70% de las personas no disfrutan su trabajo. Exacto. ¿Y qué tal esa asociación contemporánea o web? Yo creo que es más contemporánea, esa asociación de asocio el trabajo con algo que no disfruto, con algo que realizo porque me toca, por algo que realizo porque necesito el dinero. ¿Ustedes creen que esa concepción es un poco contemporánea? Porque es que yo pienso en el trabajo y digo, claro, hace siglos, digamos, no había otra condición posible para vivir por fuera del trabajo, ¿sí? Es decir, a mí no me importaba si lo disfrutaba, si lo sufría, eso es algo que inherentemente va a suceder en algún momento de mi vida, ¿sí? Pero esa concepción que yo llamo contemporánea de, listo, yo realizo un trabajo, pero es que además yo tengo que disfrutar lo que hago porque yo debo vivir bien, debo disfrutar lo que hago para vivir, ¿sí? Pero eso es una visión puramente contemporánea del trabajo. Es por eso la pregunta de, ¿eso debería disfrutarse? ¿Deberíamos todos enmarcarnos en realizar un trabajo que además de generarnos ingresos, ¿sí?, nos permitiera disfrutar un poco de la vida? Es que sí es como el ideal, es la utopía, porque si uno los lleva a temas prácticos, uno está trabajando 8 horas del día en algo. Y lo mínimo que uno tendría que hacer es disfrutar algo, ese esfuerzo que uno está haciendo. Pero si encima de todo trabajar no es totalmente agradable. Pero si ya de por sí uno se está bañando, se está levantando y lo está haciendo, pues que esa actividad tenga un mínimo de disfrute, o un mínimo de realización, o un mínimo de perspectiva. Pero cuando eso se torna mecánico, monótono, tedioso, es cuando uno siente que la actividad lo consume a uno, lo enajena. Decía René de Calle 13. Dice que René de Cap. No, Residente. Dice Residente de Calle 13, dice, de todos los trabajos que un empleado ejecuta, el trabajo más idiota es el que no se disfruta. Y ahí fue que pensé en esa condición, y es que uno diría, en este mundo contemporáneo, si yo no disfruto lo que hago la mayor parte del tiempo de mi día, donde estoy despierto, ¿qué clase de idiota soy? Pero alguien se pone los lentes y ve desde el siglo XIV, XV, ahora, y dice, pero esta gente que está hablando, si el trabajo es solamente eso que yo realizo para vivir, pero yo no tengo por qué disfrutarlo, ¿sí? Entonces empezamos a pensar en esa transformación que ha sufrido el trabajo también como concepto, y yo quise empezar este primer episodio del podcast precisamente con este tema, porque mañana, no importa que ustedes estén viendo esto otro día, esto está siendo grabado el 30 de abril y mañana es el Día Internacional del Trabajo, y es el día que por ser del trabajo no trabajamos, ¿sí? Tiene todo el sentido, pero uno dice, listo, obviamente este día pues tiene un trasfondo histórico, pero uno dice, yo no trabajo porque yo no sufro ese día, porque es el día que conmemora que yo sufro todo el tiempo, ¿sí? Pero eso es el punto de que no se disfruta realmente esa actividad, por más de que hayan fuerzas, especulaciones o creencias generales que uno debe disfrutar el trabajo que realiza, ¿sí o no? Entonces uno diría, bueno, ¿qué sentido tiene esa vuelta de estar uno trabajando si lo voy a realizar sin que haya un trasfondo personal, ¿no? Me parece que hoy en día es la época donde podemos preguntarnos entonces Exacto. si disfrutamos el trabajo, ¿no? Exacto. Creo que antes no, y eso es como un poco lo que estás diciendo, ¿no?
Sí, y eso está totalmente como atravesado por la parte de la tecnología también, lo pensaba. Como que la persona de antes no pensaba en eso, realmente es porque, pues es que no me puedo dar ese lujo. O sea, no me puedo dar el lujo de que pereza trabajar porque es que realmente mi trabajo es arar la tierra para tener comida en el invierno. O sea, realmente no tengo ese espacio. Te mueres. Exacto, es que no hay opción. Por eso el trabajo no se vuelve algo como fatigoso en términos mentales, que es lo que entendemos hoy como un trabajo que no se disfruta, además, ¿no? Porque es un trabajo que no, ahorita que pones el ejemplo me parece súper interesante, es porque es un trabajo, digamos, antes, ¿cuál era? Un trabajo físico. Un trabajo físico que se trabajaba todos los días del año. Y llegabas y vuelto nada a tu cama de campesino y a la mañana siguiente a levantarte y ver que se te había congelado la cosecha. Y ese era un trabajo realmente pesado y lo que tú dices no era percibido de la misma forma como un trabajo, digamos, no sé, se me ocurre y se me viene a la cabeza un trabajo en un call center, que realmente es estar sentado recibiendo llamadas todo un día. En términos como físicos, es un trabajo que la persona que está trabajando hace unos cientos de años desearía querer tener. Es como que se está viendo tan fácil. Sí. Pero la persona de ahora es el que estoy haciendo con mi vida. Entonces creo que entramos también en un terreno en el que el trabajo sí dignifica. ¿En qué medida? En que no solamente da propósito, sino da un camino de vida. ¿Por qué la persona que hace tantos años tenía un trabajo aparentemente difícil y terrible podía decir que si estaba haciendo algo con su vida o no lo aquejaban esos pensamientos, mientras que esta persona joven hoy en día que tiene todas las posibilidades del mundo lo aqueja ese concepto? Entonces lo que yo llego a pensar, ahorita me dan sus opiniones, es porque a pesar de que sea un trabajo simple, esa persona está trabajando por sí misma, como por su vida, como realmente esta acción tiene todo el significado del mundo porque es que esto me va a sostener a mí. Y para él era claro, es como es que estoy trabajando por mí, por mi vida, por mis hijos o lo que sea, mientras que la persona de ahora realmente como tiene tantas opciones o tanta vaina entrando en una clase de dilema de la elección y es como yo, ¿qué está haciendo conmigo? Y creo que todos nos hemos preguntado eso. Creo que hoy en día sí, o sea, hoy en día podemos preguntarnos eso, si nos gusta el trabajo y trabajar en lo que nos gusta es una opción para muchas personas, para otras no, claramente. Pero también un poco con lo que quiso Cami, yo creo que como sociedad hemos avanzado, ¿no? O sea, hay unos trabajos que están conectados, muy conectados con la sobrevivencia, ¿no? Es decir, si no abro la tierra para producir alimento, pues simplemente muero, ¿sí? Ya no tengo el alimento y muero. Y como sociedad hemos llegado a otros trabajos que están, la vuelta hacia la supervivencia es más indirecta, ¿no? Es decir, si tú no trabajas en el call center, por ejemplo, tampoco tienes el dinero para comprar comida y también mueres. Pero hay una diferencia, ¿no? Uno es más directo, uno es más tangible, es como ahí está tú trabajando la comida, lo que vas a alimentarte, y hay otro que pasa, que hace una vuelta más larga para llegar a lo mismo, ¿no? También para sobrevivir, ¿no? Entonces, Ajá. Total. Y lo que tú decías me hacen pensar, por ejemplo, decime tú, Jorge, ¿tú crees que tu trabajo te da sentido? Sí. ¿Por qué? Bueno, primero es algo que me gusta, bueno, me da sentido porque me gusta, pero porque me gusta, porque siento que estoy construyendo valor, que estoy aportando, que ese valor que estoy construyendo le aporta, digamos, a la sociedad o le aporta por lo menos a las personas con las que me rodeo. Digamos, no sé. Digo, bueno, ahorita estoy trabajando de profesor de chicos, de adolescentes en un colegio. Y yo siento que lo que yo estoy haciendo está aportando un valor que es construir ciudadanos también. Ciudadanos que se planteen este tipo de preguntas que estamos teniendo acá alrededor del trabajo y que al plantearse este tipo de preguntas puedan proponer qué sociedad queremos, que básicamente eso es la democracia. Y sí. Y por las tardes pues estoy trabajando en un emprendimiento, construyendo una empresa que se piensa como marca país, también que piensa aportarle al desarrollo económico. Es decir, que tú podrías decir que tú le das sentido a tu vida a través de tu trabajo. Ajá. Pero entiendo que no para todas las personas y yo he tenido trabajos
en los que siento que en vez de dignificarme, lo que me está aportando la vida es quitándome tiempo de vida. Bueno, no me está aportando. Pero el trabajo sí lo consume a uno, es decir, si tú no estás contento en esa dimensión laboral, pareciera que la vida no anda bien, o sea, parte de la idea es que el trabajo lo define a uno y de pronto sin ser, no es pretencioso la palabra, sino sin ser superficial, fondo y superficie es que se... Ajá. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama esto? No estábamos hablando. Pero, digamos, sentir que uno está trabajando en algo que genera valor, que genera sentido, es chévere. Y esa etiqueta no solo es superficial, sino, venga, es que soy en este momento el ministro de Educación. Y en tanto ministro de Educación me gusta realizar estas y estas y estas actividades, pero en tanto llegar a ministro he creado un proyecto de vida para llegar a ese cargo, pero no solamente es por sobresalir en una sociedad, sino también es por generarle un sentido a toda esa actividad. Exacto. Y ahí es algo que no sé si estaba contemplado llegar a eso, pero me parece algo interesante que es el concepto del ocio. Como que Claro. llegamos a la contraparte del trabajo, que es precisamente como esta parte ociosa de la vida, y es que hay mucho tiempo disponible. Realmente, pues bueno, uno habla con un abuelo, y ¿qué es lo primero que le va a decir? La vida se pasa toda. Pero realmente, si uno la ve como en términos pragmáticos, realmente es tan poco tiempo, el spam de espacio, no tanto. Entonces ahí es donde deberíamos, ahí es donde deberíamos pensar como, ¿qué es lo que tenemos que hacer con tanto tiempo? ¿Qué es lo que podemos hacer con tanto tiempo? Pero la pregunta es, si yo tengo tanto tiempo disponible y no tengo en qué ocuparlo, realmente, ¿cómo empieza a afectar mi vida? Yo estuve desempleado un tiempo el año pasado, un tiempo largo, es la vez que más tiempo he estado desempleado, y pues afortunadamente yo había tenido mucho trabajo, pues desde que antes de terminar la universidad, tuve trabajo, hasta ese momento. Y fueron cerca de 6 meses desempleado, y ahí entendí eso. Realmente no es el hecho de no hacer nada, es el hecho de no hacer nada por un tiempo prolongado. Es como que uno empieza a olvidar incluso las capacidades y de lo que uno ha llegado a ser capaz. Y no hacer nada de pronto en esa lógica de capital, pero en ese tiempo echaste gimnasio, viste películas, leíste, creciste como persona y eso no se cuenta como trabajo en la lógica de consumo. Es Pero a como- mí me gusta mucho lo que está diciendo Camilo porque, no sé, yo lo entiendo como que estaba tan desprendido, tuve un desprendimiento tan fuerte durante tanto tiempo. A mí también me pasa porque estoy desempleado. Por eso este podcast. Podcast, ¿por qué eres desempleado? Oiga, menos para la gaseosita. Siempre el ocio. No, eso ya depende de la gente que lo escuche ¿va? Y que lo vea, bueno, donde sea. Porque uno está desempleado y tiene un desprendimiento de ese factor productivo del trabajo y eso altera lo que uno espera que le dé sentido a su vida. ¿Sí? Tú decías que, Jorge, que tu trabajo te da sentido de alguna manera. Y yo creo que lo que está diciendo Cami es un poco que cuando uno está sin trabajo por un tiempo prolongado, tiene que estar muy concentrado en que su vida no se desvíe. Es decir, porque el trabajo también es, yo lo asumo como una brújula. ¿Sí? Sí. Entonces tú todo el tiempo estás apuntando hacia allá. Tienes tus objetivos, el trabajo guía tu vida. Es un camino. Y en esa medida te da sentido. Y en esa medida es un fin. ¿Sí? Porque es que articulo mi vida a través del trabajo, tengo algo que hacer todo el tiempo y no incorporo mi vida al ocio, al puro ocio, donde tengo tantas cosas que hacer que no sé qué hacer. ¿Sí? Eso también pasa. Y yo creo que una de las funciones sociales del trabajo, ya no solamente productiva, es precisamente esa, el sentido. Darle sentido a la vida, ¿sí? A través de una acción que esperamos sea fructífera, que esperamos disfrutar, pero que sobre todo nos da una guía para no despertarnos todo el día a pensar ¿qué hago con este día? Exacto, me parece interesante y lo conectaría acá con la parte de productividad, con que sentido de pronto tampoco es algo tan metafísico como usualmente lo queremos cargar a veces, ¿no? Y esa es la Sentido. superficie. Ajá. Sentido es una dirección.
Sí. Y lo que dice es como el papel del sentido del trabajo como sociedad es una dirección. Hacia dónde vamos, usualmente como sociedad, pues desde mi lado académico, económico, crecimiento económico. Ese es el sentido de la sociedad, tenemos que crecer, ¿no? La dirección hacia dónde va. Que empiezan a tener un poco de problemas, calentamiento global, cambio climático, crisis del petróleo, guerras, todo esto. Pero pues el sentido es claro, todos queremos crecer y eso no lo da precisamente el trabajo, como lo mencionas, porque si no, la acumulación del capital no necesariamente está inherente a la cantidad de trabajo, pero sí va en la misma dirección de el trabajo es lo que nos lleva a esa sociedad o en esa dirección como sociedad en la que vamos ahora. Y yo quisiera preguntarte, Juan, de los que estamos aquí, bueno, a Jorge no lo conozco tanto, pero yo asumo que tú eres de los que ha tenido un trabajo más estable, ¿sí? El que ha estado menos tiempo vacante. Entonces, yo te preguntaría, Juanpa, ¿tú crees que tu trabajo le da sentido a tu vida? Mucho, pero también termina siendo como una mezcla de muchas cosas. Entonces, para ponerlos en contexto, yo trabajo en una empresa familiar. Entonces, siento que eso también me carga de muchas responsabilidades y por eso les mencionaba el texto de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, porque mis papás sí están formados en ese espíritu. Entonces, mi mamá es una mujer que camella 7 días a la semana. Y el día que ella no camella, ella se siente mal consigo mismo y yo intrínsecamente también me siento con esa responsabilidad. Y yo creo que no solamente nos pasa a nosotros, sino que parece que un discurso que atraviesa la sociedad. ¿Han escuchado una canción de los 50 de Joselito que dice como, cómo es que le dice la canción? Como a las 9 de la mañana llegan y Pero sin sanidad, claro, diciendo trabaja amigo que este negocio es para... Entonces, a mí no me exigen mi horario, ni llegar temprano tarde, si yo un día de trabajo no pasa nada, pero ese discurso me cala todo el tiempo. Entonces, si yo un sábado no voy a trabajar y todo el mundo está trabajando, me cala un resto, porque ya es un espíritu que se construyó en torno a eso, y ya eso. Entonces llega mi momento en que uno me dice, y es que usted no puede dejar acabar la empresa, porque es que la empresa tan, y todo el esfuerzo que yo he hecho, y son unas cargas simbólicas y discursivas que no sé si todos tenemos, pero si esta generación está tratando de romper con esa lógica. Pues efectivamente, si existe inteligencia artificial y hemos innovado tecnologías para que el esfuerzo del hombre crezca la producción y asimismo el esfuerzo pues sea mucho más sustentable. Pero crezca el ocio, ¿no? Sí, crezca el ocio. Pero no sé qué piensan ustedes de esa idea del espíritu como se ha calado en las sociedades nuestras. Como, y es que crezca el ocio. Sí, Exacto. Pero por eso, ¿no sería la utopía la sociedad Sí, del ocio? claro. Donde todos podamos... o sea, eso de trabajemos para tener más ocio. ¿Algo así? ¿Es lo que estás diciendo? ¿No? O Porque- creemos innovación tecnológica para que asimismo también aumente el ocio. Pero lo que plantea Cami ahorita es decir, la sociedad es tan perversa o el sistema capitalista como estaba funcionando, es decir, el dueño de los medios de producción se apropia de la tecnología, genera más producción, pero asimismo desplaza a los colaborantes que están para eso y aumenta el desempleo, aumenta el ingreso. Pero a mí sí me gusta mucho la idea de pensar que uno se levanta cada día a trabajar porque no hay algo mejor que hacer. Y uno diría, bueno, pero piénsalo y en medio del hedonismo y en medio del placer seguramente encontrarás algo mejor que hacer, ¿sí? Pero uno diría, pocas o ninguna actividad me sacia tanto mi condición humana y me permite estar tan tranquilo y me permite centrar mi cabeza, pocas, más que el trabajo, ¿sí? Entonces uno dice, yo de verdad estoy feliz de trabajar porque precisamente eso le da una brújula a mi vida. O sea, no encuentro nada mejor que hacer. Y yo creo que el espíritu que tú mencionas y que viene de tu familia está un poco guiado hacia ese lado. O sea, levántate, trabaja, ¿sí? Porque realmente no hay nada mejor que hacer, no solamente por los otros, sino por ti. Pero yo creo que a veces no es un ejercicio reflexivo, sino termina siendo el trabajo enajenante. Es como he sido coaccionado tanto tiempo que toca camellar y hay que camellar, y en ese sentido la gente
camella. Yo una vez hablaba con Andrés y Andrés me decía, cuando estábamos tomando un café, que me decía, si yo pudiera dedicarme a leer filosofía, yo me dedico a eso. Y eso riñe con la idea de trabajo actualmente como sentido. ¿Ustedes qué harían si tuvieran full ocio? ¿No tendrían que trabajar en el sentido pequeño del trabajo? Yo creo que de alguna manera sufriría. ¿Tú sufrirías? Sí. ¿No encontrarías nada? Yo creo que lo Yo encontraría, me pero dedicaría a sufriría. viajar, pero... ¿Tú qué? Yo me dedicaría a viajar, pero yo he pensado hipotéticamente, en el caso en que yo me dedique a viajar 24/7, y he llegado a la conclusión de, en algún momento me aburriría. Sí. Uno llegaría un momento en el cual dijera, como Forrest Gump cuando se va a correr por toda América, Norteamérica, Estados Unidos. Y además dijo, estoy cansado, Ya, voy bueno. para casa. Yo siento que a mí me pasaría eso. Ajá. Y el trabajo se Claro. convierte en la casa entonces. No sé, creo que ya No necesariamente la casa. eso va a varias- Pero creo que varias ese cosas ya es adelante. otro tema. Pero en medio de la analogía podría La ser algo así. necesidad de los seres humanos también, a pesar de que hace no tantos años éramos nómadas, siento que hoy que el ser humano sí busca arraigarse en un lugar. Y lo que yo Pero pensaba... eso ya es otro tema de discusión, siento yo. Total. Pero igual la lógica es la misma, es el sentido. Entonces tú llegas y viajas y en algún momento el viaje carece de sentido. Viajas a Europa y dices, parce, estoy pasando castillo tras castillo tras castillo tras castillo. todos Ya se este ven viaje iguales. ya Ya. perdió el sentido era refrescarme, era... Pero Entonces al final de cuentas... la muerte de ese sentido puede originar nuevos Nuevos sentidos, sí. ¿no? Entonces, buscar otros fines. Pero no sé si quieren seguir mirándolo de qué harían si tuvieran ocio también. Es que a eso Pregunta de iba, autoconocimiento. y me parece interesante, pues digamos, yo lo he pensado y pues en ese tiempo desempleado lo viví, será decir, como leer un montón. A mí no soy tanto como a veces de pensamiento filosófico, me gusta también de vez en cuando, pero me gusta mucho la literatura, escribir, meditar, como me dediqué a eso. Pero lo que dicen ahorita es como que de cierta medida uno se tiende a aburrir, entonces pues ahí como que voy a hacer un paso rápido por esto y digo, exacto. Uno, independientemente de la actividad, si no existe el cambio, se aburre uno, porque es que el ser humano es cambiante, uno se acondiciona a las cosas. Entonces, una vez uno ve algo nuevo, todo vale la pena, y de repente te aburres, pero ¿qué tiene un trabajo? ¿Por qué te da dirección? Porque existe un ascenso, porque existe un nuevo trabajo, porque existe un cambio. Quieres algo, deseas algo. Tú entras en un trabajo nunca pensando así como me voy a cambiar de este trabajo. Y empiezas a pensar en eso, una vez dominas tu trabajo, te das cuenta de que tu trabajo no es lo que estás buscando, o esto, y buscas el cambio. También eso pasa con el ocio. Llega un tiempo en el que estás escribiendo todos los días, estás leyendo Trini y de repente te encuentras en que llevas todo un año haciéndolo y es como, uff, marica. O sea, chévere, pero es esto era todo. Y yo creo que la vida tiene como esa característica usual de desilusionarnos. De que una vez probamos el misterio se decanta y se escurre entre nuestros dedos y es como, esto era todo. Y Independiente si es virtud o ocio, ocio, o si sí. malo o lo que sea, y pasa eso. Pero entonces quería como decir eso y quería decir otra cosa y es como el trabajo también es algo muy seductor, porque es que no hay nada que yo entiendo ahora y no es que salga de esa lógica que le guste más a nosotros los seres humanos que ceder nuestra responsabilidad. O sea, tener la responsabilidad de nuestra vida 24/7 es demasiado complejo y nos hace sentirnos mal con nosotros mismos, genera ansiedad, genera un poco de temas. El trabajo de cierta forma nos quita esa responsabilidad y nos dice cumple con tu trabajo y yo te voy a dar un estilo de vida cada vez mejor o te voy a dar este camino por el que vas a continuar creciendo. Entonces yo ya no tengo que pensar en tantas cosas. Me quito una carga un rato y ya me saturo y estoy viviendo la vida de alguien más y digo, recuperaré la mía y vuelves a la tuya, pero es una forma de quitarse responsabilidad. Y yo vi una serie hace poco sobre los vikingos y me pareció interesante como su concepción del destino. Ellos decían, tú no puedes huir del destino porque los dioses lo hicieron por ti. Y me pueden pensar ahorita haciendo la analogía chistosa, es como, porque ellos tenían dioses realmente para perder esa responsabilidad, ¿no? Sí. Porque yo tengo trabajo para no tener que pensar en 8 horas de mi vida. Solo pienso en las otras que faltan y ya, es suficiente. Con yo encargarme de esas es suficiente.
si trabajo para alguien más. Por eso todos los emprendedores te dicen, recupera el control de tu vida, trabaja para ti. Y es cierto, pero pues de pronto puede ser abrumador para muchas personas, ¿no? Entonces sí. ¿Tú qué opinas, Andrés, ¿De qué? de tus trabajos? En torno a toda esta conversación, ¿tú has disfrutado tus trabajos? Yo creo que sí los he disfrutado, he tenido la fortuna y el privilegio de hacer cosas que me gustan, ¿sí? Trabajo principalmente en el sector de derechos humanos y sector humanitario, y para mí el sentido, tal vez en eso coincido contigo, y es que es como generar impacto y impacto en los demás, ¿sí? Y eso es lo que le ha dado a mí sentido y disfruta del trabajo, a pesar de que a veces he sido muy mal pago. ¿Para qué? Sí. Ujú. Claro. La importancia de la remuneración, ¿no? Claro. Sí, no, definitivamente. Y yo también me pongo a pensar que en el contexto colombiano tu pregunta cobra aún más relevancia porque en el contexto colombiano hay mucha informalidad y nosotros creo que no sé si somos dueños de un verbo que ejemplifica mucho la forma como nosotros los colombianos trabajamos y es rebusque, el verbo rebuscar. Es decir, hay mucha gente que dice, no, yo no me levanto a trabajar, yo me levanto al rebusque. Y el rebusque es una forma de trabajo. Que hoy puede ser vendiendo dulces, mañana puede ser vendiendo ropa, sirviendo mesas en un restaurante, ¿sí? Y entonces dice, no me cabe en la cabeza una pregunta como la tuya. Si pudiera no trabajar, la gente dice, no, yo sería feliz. Yo lo he escuchado en distintas clases sociales, dice, yo sería feliz y mi trabajo ideal sería no trabajar. Pero entonces cuando dice mi trabajo ideal sería no trabajar, no está contemplando lo que ya hablamos aquí, del exceso del tiempo, puede generar ansiedad, puede generar que tu vida pierda sentido, ¿sí? Pero en términos generales yo creo que los colombianos, y me atrevería a decir que los latinoamericanos con semejante nivel de informalidad que tenemos, no pensamos en eso porque la vida está inmersa en el quehacer diario. Que podemos determinarlo trabajo pago o no pago desde una persona que se dedica a cuidar su hogar, a cuidar a familiares que tienen necesidades especiales, hasta una persona que dice, hoy me levanto a ver qué hago, me levanto al rebusque. ¿Sí o no? ¿Cómo piensan ustedes que esto que hemos hablado en torno al trabajo esta noche impacta o tiene, digamos, asidero en la sociedad colombiana, con lo que ustedes saben y han trabajado? ¿Cómo lo ven ahí? ¿Tú qué dices, Cam? Bueno, pues, ¿de qué lo trae están a la sociedad colombiana? Yo no puedo evitar decir pues, que lo que lo tiene que impactar es por la carencia, ¿no? Toda esta charla ha girado en cierta medida hacia el entorno de un propósito, ¿no? El propósito de trabajo, su significado, qué ha significado para nosotros y qué ha sido como para nosotros y nuestras experiencias. Yo creo que para la sociedad colombiana lo importante de estas conversaciones es realmente cómo retomar una perspectiva que me permita concebirme como un trabajador, que me permita cuestionar yo qué tipo de trabajador soy. Entonces, no sé si me estoy enredando, pero yo realmente en qué estoy dedicando mi tiempo, por qué lo estoy haciendo. Entonces, pues ya vimos productividad, vimos ocio, vimos gusto o vimos realización personal. Sentido, dirección. Sentido, dirección, todo esto. Yo digo que la sociedad colombiana actualmente sí se ha presentado un fenómeno de opresión hacia los trabajadores, pero que se ha ido como suavizando a lo largo del tiempo. Pero siento que lo que se le puede dejar es precisamente esa concepción de realmente si se cuestiona un trabajo hegemónico, se puede buscar, digamos, un cambio, una perspectiva del trabajo un poco más, no de pronto de disfrute, de que yo disfruto mi trabajo, que eso me parece algo totalmente irreal, sino que se llegue a algo de como yo tengo este trabajo que me da esa tranquilidad y este sentido y me aporta sobre todo, me da algo
este trabajo? Más allá de dinero, algo me da algo a mi vida. Y me parece que eso Yo, pues no mentí, pero dije, yo he estado también desempleado mucho tiempo y es verdad que actualmente estoy desempleado, pero me gustaría que charláramos en torno a la concepción que tenemos de trabajo, en torno al trabajo calificado, que se entiende como personas que utilizan sus conocimientos y los aplican, ¿sí? Sin utilizar, digamos, su cuerpo. Es decir, un trabajo calificado es un trabajo que necesita unas cualificaciones en términos de estudios, ¿sí? Y hay trabajo no calificado, que ya hablamos de qué creemos nosotros de esas dos categorías de trabajo calificado y no calificado, pero el trabajo no calificado vendría a ser básicamente, y para que esto no se vuelva tan riguroso y tan académico, todo lo en torno al rebusque. Eso sería trabajo no calificado. Yo me rebusco qué hacer, yo trabajo con mi cuerpo, ¿sí? No necesito unas calificaciones específicas para realizarlo. Entonces, trabajo no calificado. Yo vengo de un entorno de trabajar como migrante en Australia el último año, en el 2023 y parte de este 2024, y tengo también el privilegio de, por mi carrera y por mis estudios, poder haber trabajado en torno a lo que llamaríamos trabajo calificado, y ahora vengo también de trabajar en trabajos no calificados. Y respecto a lo que yo estuve pensando de cómo se categorizan esas dos cosas de trabajo calificado y trabajo no calificado, uno diría, claro, es una forma de clasificar a las personas en torno a sus condiciones de posibilidad para trabajar de una u otra forma en la vida y lo que ha sido su estudio y lo que ha sido sus oportunidades. Pero también he notado que dentro del trabajo no calificado hay personas que tienen una ética laboral y que reflexionan en torno al mundo de una forma que uno diría, bueno, esto tiene también un tema de trabajo calificado, ¿sí? O es su trabajo, lo que están realizando también debería ser considerado como trabajo calificado. No sé, Juan Pablo, ¿tú qué piensas de esas categorías de trabajo calificado y no calificado para definir a los sujetos? Es que pareciera que es perversa y pareciera incómoda la categoría, pero nuevamente la lógica del capitalismo es diciente. Y trabajo calificado no termina siendo qué tanta educación yo tuve, sino qué tan reemplazable soy yo en el sistema. Y Camilo lo planteaba esta tarde. Parecemos que trabajo calificado significa estar en pregrado y posgrado, pero resulta que en el ejercicio que yo estoy haciendo soy fácilmente reemplazable. Pero no sé, saqué un gadget tecnológico o tal cosa que eso me permite que no sea tan fácil reemplazable en la lógica de mercado. Entonces eso de calificable y no calificable obviamente termina siendo despectivo, categoriza a las personas, es prejuicioso, pero termina siendo también real en una lógica de mercado. Yo en la empresa pues es del sector educativo, no sé, un empleado calificado sería un docente que maneje la experticia en un área. Y un trabajador no calificado termina siendo, no sé, de pronto la señora que hace las matrículas, que no tuvo que haberse formado en una universidad, sino que sencillamente maneja el sistema y hace las matrículas. Entonces las categorías son perversas, pero en la lógica del capital es esto. Yo al profe de biología difícilmente lo reemplazo por ciertas condiciones, pero a la señora que hace matrículas la reemplazo pues, más fácilmente en esos términos. ¿Tú qué opinas, Jorge, de la distribución de ingresos tan desiguales en torno a los trabajos calificados y no calificados? Yo opino que también es el tiempo que se invierte en adquirir una calificación. Y invertir tiempo para adquirir ciertos conocimientos, adquirir ciertos conocimientos y ciertas habilidades, eso implica también que uno esté en la capacidad de producir más valor. En ese sentido, la remuneración pues, va a ser más alta. O sea, realmente pienso que la pregunta no es si debería o no debería existir esa diferencia salarial, sino más bien cuál es la brecha que hay entre los que menos reciben y los que más reciben. Ok. Válido. Me parece que lo estamos abordando desde una lógica de mercado, como de laboral y
de, sí, de la sociedad capitalista, y estoy de acuerdo. Sin embargo, digo algo, me remito a la primera pregunta que nos hicimos, y es el trabajo como un medio, como un fin, ¿no? Entonces, digamos, para mí es claro que es como un medio. ¿Y por qué digo que para mí es claro? Porque cuando yo me quedé desempleado, hace ya 2 años, sí, hace 2 años, realmente yo era un empleado calificado. Yo me quedé desempleado básicamente por una serie de decisiones que tomé. Personales. Ajá, personales y decisiones que se tomaron en ese momento, y pasó eso. Entonces yo lo que pensaba antes de, cuando leí la pregunta, fue como, realmente un trabajo te define como persona, o sea, o porque tú eres una persona que se calificó y migra o cae en el desempleo y empieza a buscar otras opciones de trabajo, te cambia como persona o te hace como una persona diferente. No, no, realmente yo seguía siendo yo, simplemente busqué otro trabajo mientras tanto, y cuando lo tuve me aportó más de lo que pensaba que me iba a quitar, como en términos de mi trabajo es calificado, yo por qué estoy haciendo esto. Porque Juan Pablo decía, como que tiene una calificación perversa, es como mi trabajo es calificado, el tuyo no. Pero cuando uno se pone a ver a la sociedad, el trabajo, el cuerpo, es lo que realmente mueve a la sociedad, ¿no? O sea, De acuerdo. no tiene ningún sentido como la parte que se hace de trabajo calificado, que es sentarse frente a un computador, mover un poco de cosas, si no hay una persona que está yendo a la oficina que tú cuadraste en tu computador, pero tiene que haber alguien que lo hace, un mensajero, una persona que lleva el producto a alguien. Entonces es como, esa brecha es el índice de desigualdad, ¿no? Es prácticamente lo que más lo captura con sus pues, ineficiencias, pero lo que la brecha muestra es precisamente el desconocimiento de la realidad, como que sin las personas de trabajo no calificado, muy entre comillas, sino de trabajo como físico, realmente no se movería el mundo, que también se pone algo aún más perverso, porque si la tecnología nos ha permitido crecer tanta riqueza, porque siguen habiendo esas personas con unos índices de desigualdad en crecimiento, pues porque para mantener un nivel de riqueza tan más alto se necesita una mano de obra igualmente más alta, ¿no? Entonces pues entramos como en esa como cuestión un poco más sombría. Pero digamos, Un poco más Camilo, tú conspiranoica. siendo economista, y siento que lo que les decía ahorita no es tanto el tiempo que uno haya invertido en formarse en cierta disciplina, sino es también ley de oferta y demanda. A veces, o bueno, creemos que la ponderación de nuestro trabajo es injusta. Es decir, parce, pues que yo soy politólogo en la Universidad de los Andes con maestría en esto y esto y esto, pero porque la expectativa laboral o la expectativa salarial es tan baja frente a las pretensiones que uno tiene. Entonces uno pretende o cree ser un empleado calificado, pero resulta que la oferta laboral de gente como uno es mucha. Yo creo que también de eso depende la brecha. Lo que le pasa a los profes también. Parce, pero es que un profe en un colegio privado se gana 1.500.000. Y es paupérrimo el sueldo. No Y en es decir, todos, no en todos, en unos privados. porque hay privados que sí, pagan mejor que el magisterio. digamos que los privados de barrio se ganan eso y ya están los Sí, privados de que son la élite. mayoría privados. Sí. Y se De pagan otros pues, barrios. Sí. Los privados de barrios ganan eso y los privados de otros barrios Y entonces, el profe termina siendo un empleado calificado en términos de su formación, que es lo que Marx también llama el lumpeproletariado, es decir, una reserva laboral tan grande de ese tipo de trabajadores, que por eso es que también el trabajo se reduce en términos salariales. No, pero eso no es el número. Ese no es el lumpe. No, el lumpe como reserva de trabajo. Pero bueno, ese es el punto que les coloco, es decir, Pero sí, hay trabajo calificado en términos de formación, pero la oferta y demanda también equilibra, o no tanto equilibra, pero también sesga muchas cosas. Yo sí le puedo agregar una cosilla ahí, Mm. y es, para resumir un poco el punto y ponerlo tal vez en otras palabras, a mí me parece sorprendente y he pensado que la humanidad vive en el mundo de los sueños, y cómo lo relaciono con esto, que a medida que los trabajos son más abstractos, no tienen ese contacto con la realidad, parece que
generar más valor, ¿no? Vivimos en ese mundo donde a medida que más nos alejemos del contacto con la tierra, del contacto con las cosas, de tocar y estar haciendo, no sé, software en una computadora, estar creando metaversos y eso parece que eso es lo que más genera valor, ¿no? Y es muy curioso porque, de nuevo, como dices tú, o sea, la gente que está, no está en el sueño son los que están moviendo el mundo. O sea, ¿de mí qué me sirve generar un metaverso si no tengo comida, que alguien se tomó el tiempo de sembrarla, regarla, recogerla, ir a transportarla para comprarla, ¿sí? Entonces, de verdad, nosotros vivimos en el mundo de los sueños. Que son los justos del poema de Borges, ¿sí? Esos son los que mueven el mundo. Esas personas que se ignoran están salvando al mundo todo el tiempo, ¿sí? Pero también dice uno, claro, el mundo se mueve por múltiples trabajos, desde lo que podríamos llamar los no calificados más básicos, hasta los líderes mundiales que tienen, bueno, trabajos. Y entonces diría uno, el propósito finalmente es cerrar un poco la brecha, todas las brechas, no solo la brecha salarial, no solo la brecha educativa, no solo la brecha en términos de condiciones de posibilidad de oportunidades para todos, ¿sí? Sino es un propósito de considerar el trabajo, ¿sí?, dentro de una plataforma en la cual todas las actividades son válidas y son dignas, lo que decía Jorge, de ser bien remuneradas. Yo, cuando estaba en Australia, que fue donde me fui a migrar a hacer trabajos no calificados, decía, claro, esta sociedad, digamos, tiene términos positivos en la medida en que los trabajos no calificados son bien pagos y sus salarios, sus ingresos, no distan mucho de lo que podríamos considerar trabajos calificados. Yo dije, y digamos aquí eso también puede generar un sesgo frente a los incentivos para formarse o cualificarse, porque no vale la pena en términos, ¿sí? Porque puedo tener un buen trabajo, puedo tener unos buenos ingresos sin necesidad de cualificarme y de invertir tiempo en ello, ¿sí? Pero es que hay... es chistoso. Yo tengo una perspectiva y una opinión un poco radical contra ese tipo de argumentos, y es que la gente que se va como a otros países observa esa realidad, ¿no? Como que las brechas de desigualdad se reducen, los trabajos están remunerados más o menos igual, pues sin tantas diferencias y todo bien. Eso es lo que uno ve como un migrante. Uno llega allá, observa esa realidad. Pero realmente, si uno se pone a pensar un poco en términos más macroeconómicos, ¿de dónde viene esa riqueza? Realmente, ¿qué es lo que está reduciendo esa brecha entre esos dos extremos sociales en un país privilegiado, o pues digamos en tu caso, pues una colonia inglesa, con todos los beneficios que eso puede tener? Se reduce esa brecha de desigualdad es porque realmente se extraen recursos de otros lados. Usualmente ¿de dónde? Pues colonialismo. Colonialismo, subglobal, bla bla bla, todos lo sabemos, Trin, se pone un poco fea la cosa, pero realmente digo eso. Porque a uno se pone bien feo, porque es que a nosotros en las universidades, cuando estudiamos economía, pues nos dicen que ese es el objetivo. Pues ya no tanto, afortunadamente ha cambiado un poco esa enseñanza, pero en una época sí se pensaba que el objetivo era ese crecimiento neoclásico, donde se aspiraba a una sociedad donde se reducía la brecha de desigualdad y todos vivíamos más o menos en términos iguales, no sé qué, y perfecto, y todo el mundo era un lugar feliz realmente. Pero pues uno llega a la realidad y se estrella pues con cambio climático, crisis, no hay recursos, no hay tren. ¿Y es por qué? ¿No hay recursos? No, recursos hay para la sociedad, están mal distribuidos, todo eso lo hemos visto. Pero porque realmente no está cambiando eso. No se lo preguntan. Y realmente es porque existe un incentivo que es que no se puede. Si se cambia eso, los lugares que tienen esos privilegios tienen que cerrarlos. Y eso no va a pasar. O sea, eso no va a pasar. O sea, tristemente, pues es una perspectiva un poco fuerte, pero la historia de la humanidad está definida es por el colonialismo y desde mucho antes de que descubriera América, desde mucho antes. Entonces, pues,
esa cuestión de la brecha y la desigualdad les funcionó a ellos porque encontraron otra tierra que explotar. Les funcionó. Así hayan sido ellos y se quedaron con los que eran. Si nosotros nos hubiéramos quedado con España, de pronto estaríamos un poquito mejor que ahorita. De pronto, quién sabe. Pero es la estructura la que determina. Pero es la estructura. Y el trabajo está muy ligado también al modelo económico y se me hace muy bacano lo que Cami dice porque al final de cuentas volvemos al gran debate macroeconómico o decidimos que haya mucha intervención del Estado porque la intervención del Estado ayuda a disminuir esas brechas, que el trabajador no calificado pues, reciba un mejor de remuneración, bueno, y buscar una cantidad de incentivos, o está el debate también liberal o perspectiva liberal. Y no sé si ustedes han visto que últimamente se está discutiendo mucho Petro con Milei. Y a final de cuentas, o apartando la ridiculización de ambos polos, termina siendo la noción del trabajo adecuada a ambos modelos. Es decir, ¿qué tanto permitimos la intervención del Estado para mitigar esas brechas o qué tanto el libre mercado permite disminuir las brechas por sí solas? Eso es otra cosa que tenemos que plantearnos. Pero yo también encuentro algo más, también muy chévere en lo de Cami, es que creo que en la posición de Cami siempre hay un explotador, ¿no? Siempre hay un perdedor. Siempre hay alguien que está pagando el precio Del privilegio. del privilegio. Y pues quiero decir por qué.